Sí, muy buenos días mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles, decirle que Dios les siga bendiciendo donde quiera que usted se encuentre y como quiera decirle que usted no tenga temor de estar contento. De hecho estamos compartiendo nuestro devocional solamente para decirle que empecemos ahora sí la mañana, más que todo el día de trabajo, ahora sí como dicen por ahí con el pie derecho, ¿verdad? Si me perdonan la expresión. Y viéndolo bien es muy cierto. A veces no sabemos cómo nos levantamos, ¿no? Por lo tanto es necesario que nosotros nos invoquemos al Todopoderoso antes de ir a dormir, ¿no? Por lo menos hacer una oración. A veces el cansancio hace que se nos olvide hasta orar. Pero déjeme decirle que nosotros debemos de estar de cierta forma en comunión con el Señor. Cuando uno ya conoce al Dios de la palabra, cuando usted ya ha hecho una decisión por el Señor, déjeme decirle que si usted está haciendo algo completamente diferente a lo que nos enseña la palabra del Señor, usted se siente incómodo. Dice la palabra que el Espíritu le redarguye, dice. Entonces nosotros estos cortos devocionales nos vamos a hacer con el único objetivo, propósito de que nosotros meditemos en la palabra del Señor, de cómo Dios nos está hablando, cómo el Señor quiere que actuemos, de qué forma el Señor quiere que le obedezcamos, porque es mejor obedecer, ¿sí? Es mejor obedecer. Dice la palabra que Dios no quiere sacrificio, solamente quiere obediencia. Cuando usted ya hace una decisión por el Señor, yo le aseguro que Dios, dice la palabra, que cambia su lamento en gozo. Es el caso de muchísimas personas. Cuando estamos escuchando los mensajes por primera vez, el Espíritu nos está hablando. De cierta forma se siente algo incómodo dentro de nosotros. Entonces fue el caso de mí o de cientos de personas. Hasta que usted hace una decisión por el Señor. Entonces nuestros cortos devocionales solamente está en que nosotros nos sometamos a lo que dice la palabra, a lo que dice la Biblia. Y sin más preámbulo, déjenme decirle que yo estaba buscando en el libro de San Marcos, este precioso evangelio del cual nosotros hemos sido beneficiados y que por más de 2000 años ya, o cerca de 2000 años, este libro sigue cambiando las vidas de millares de personas en todo el mundo. Toda aquella persona que lee las Sagradas Escrituras se da cuenta de lo que el Señor puede hacer en sus vidas. Entonces, aquí vamos a leer una historia de un hombre y fíjense, esta historia se encuentra en la Biblia, en la reina de todas las versiones, la Reina Valera, ¿no? Como se le conoce, esta Biblia tan especial para nosotros, ¿verdad? Escrita o compuesta por aquellos dos grandes monjes, ¿no? Casiodoro y Cipriano de Valera. Usted posiblemente conoce la historia, por lo general en todas las Biblias de estudio se habla de estos dos grandes hombres, ¿no? Que vivieron allá por 1500, 1600, pero de hecho lo que estos hombres escribieron lo hemos venido aprendiendo, anotando a través de los siglos, ¿no? Porque nosotros tenemos esta versión. Estaba mirando yo aquí que tengo muchísimas versiones, tengo como 50 y pico de versiones. Con esto de la tecnología nos da la oportunidad de tener muchísimas Biblias, ¿sí? En un solo paquete, ¿no? En una sola computadora. Entonces aquí tenemos muchísimas versiones, pero la que más leemos o la que más me gusta es la Reina Valera. Entonces vamos a leer donde dice en el capítulo 3, del 1 al 5, dice el hombre de la mano seca. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Siempre los hombres, los que no querían al Señor Jesucristo, como en nuestros tiempos también van a estar aquellos enemigos del Evangelio, siempre van a poner muchísimas excusas para hacer que nosotros caigamos. De cierta forma, ellos querían aprender, sí o sí, al Señor Jesucristo, sí, de cualquier manera, de cualquier forma, para ellos quebrantar el día de reposo era un gran pecado para estas personas. Fíjese cómo dice, entonces le dijo el hombre que tenía la mano seca, dice, levántate y ponte en medio.
El Señor habló con aquel hombre estaba necesitado, como muchas personas llegamos o llegan a las congregaciones necesitados, ya sea porque no tiene trabajo, no tiene salud, está pasando por posiblemente algún divorcio. Entonces, pero siempre en todas las congregaciones van a llegar aquellos hombres necesitados. Este hombre estaba necesitado, tenía una mano, posiblemente la deformación era congénita por los genes, o quién sabe por qué, pero el hombre tenía este problema. Verso 4, y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Dice, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Jesucristo, con la autoridad, ¿ya?, que tenía como siendo Dios, siendo 100% Dios y 100% Espíritu, les dijo, dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Sí? Ellos se quedaban callados de la forma de cómo el Señor Jesucristo les preguntaba. Entonces, dice, mirándolo alrededor, dice, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Aquel hombre lo único que hizo fue extender su mano. Tenía una mano completamente diferente, una mano seca, deforme. Verso 6, dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Estos hombres, los herodianos, se dice que era un partido político, ¿sí?, que eran favorables a Herodes, ¿sí?, aquel hombre, aquel maléfico individuo, ¿no?, que quería destruir, mandó a asesinar a los niños cuando Jesucristo nació. Entonces, lo que podemos ver es que este varón, este hombre estaba necesitado. Y fíjese, yo tengo algunas versiones, por ejemplo, acá, y me llamó la atención, ¿verdad? Porque dice la Nueva Traducción Viviente, dice, Jesús entró, dice, de nuevo en la sinagoga y vio al hombre que tenía una mano deforme. Esta Biblia lo dice que tenía una mano deforme, deformada la mano de aquel hombre. Jesucristo, cuando entraba a las sinagogas, entraba con tres propósitos. Uno de ellos era predicar, otro era hacer milagros, y el otro era que aquellas personas se dieran cuenta de que Jesucristo estaba acá, que había venido como hombre, ¿verdad?, para traer vida, a traer salvación a un mundo perdido, a un mundo que divaga en el mundo en pecado. Entonces el Señor Jesucristo entró. Dice que este hombre tenía la mano deforme. Dice, como era día de descanso, dice, aquí no dice de reposo, los enemigos de Jesús, dice, lo vigilaban de cerca. Dice, si sanaba la mano del hombre, tenían pensado, dice, acusarle, dice, por trabajar en el día de reposo. O sea, esa era la acusación la cual estos hombres le querían hacer al Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo querían acusarle de muerte, dice. Ellos pensaron acusarlo de muerte. Jesús le dijo, dice, al hombre de la mano deforme, dice, ven y ponte en pie frente a todos. Jesucristo llamó y le dijo al hombre, ¿sabes qué? Ponte aquí enfrente, que todos estos individuos vean lo que está pasando contigo, lo que está pasando con tu mano, de que tú necesitas sanación. Por lo tanto, ¿verdad?, no importa sea día de reposo, ¿verdad?, lo más importante era de que Él le iba a traer sanación a este hombre. Dice, cuando Cristo entra, era para tres cosas. Una para adorar, otra para predicar y otra para sanar a los enfermos. Esos eran los tres objetivos por los cuales el Señor Jesucristo entraba a la sinagoga. Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Marcos capítulo 1 verso 21. Dice, y entraron en Capernaum, dice, en los días de reposo, dice, entraron en la sinagoga, enseñaban. ¿Sí? Entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando, dice, en la sinagoga, enseñaba. Dice, y se admiraban de su doctrina. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, el Señor Jesucristo cuando entraba a la sinagoga era para compartir la palabra del Señor, para enseñarles, para adorar, para hacer muchísimos milagros. Dice que este hombre era un caso especial,
tenía una mano seca. El hombre no era un hombre completo, era un hombre incompleto, estaba lesionado. Habían ciertos trabajos los cuales él no los podía hacer a consecuencia de que su mano no estaba bien. Entonces, a ellos preferían, ¿verdad?, que el día de reposo era más especial que este hombre, ¿verdad? Pero Jesucristo siempre les dijo con la palabra del Señor, ¿verdad?, les enseñaba o les explicaba, ¿verdad?, cómo estaban las cosas. Es posible, dice, que sea por defecto, ¿sí?, o una parálisis congénita que este hombre tenía. ¿Sí? En cierta ocasión le preguntaron a Jesucristo de un hombre que había nacido ciego, ¿no? ¿Quién falló? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿No? ¿Se acuerdan, no?, de aquel ciego? ¿Verdad? Entonces, a veces las personas nacen o tienen deformaciones desde su nacimiento y no es cuestión de que hayan pecado, ¿verdad? No es cuestión, desde tiempos antiguos ya han habido personas que tenían problemas con la salud. Yo no he visitado Israel, nunca lo he visitado, pero por lo que escucho a otros predicadores, a ciertos hermanos que han viajado a ese país, dicen que en Israel hay unas grandes enfermedades, problemas de ciertas personas, mujeres y hombres que tienen problemas de salud, ¿sí?, que caminan encorvados, que están de sus ojos ciegos, y dicen de que no han visto tantos enfermos como los que han visto en Israel, o sea, con problemas, ¿no?, problemas de formación, ¿verdad?, de ciertas personas que no nacieron bien. Entonces dice que este hombre, no se sabe, pero una parálisis, o posiblemente este hombre era algo congénito. En el capítulo 2 dice que ellos lo acusaron. ¿Verdad? Estos religiosos de la época acusaron al Señor Jesucristo solo porque Él estaba haciendo esta obra de milagro en el día de reposo. Dice, ellos de una o de otra forma trataban de desacreditar al Señor, dice, de llevarlo ante el Sanedrín para acusarle. ¿Ya? Siempre estaban buscando una excusa, una razón para que el Señor Jesucristo fuera apresado. Entonces, mis queridos hermanos, déjenme decirle algo. Lo importante, ya lo hemos hablado, no es tanto el día de reposo. Lo importante es que nosotros los pongamos a cuentas con el Señor. Si usted trabaja o no trabaja, lo importante es de que usted descanse un día. Y el día de reposo es un día especial. Es el día cuando se va a la iglesia. Entonces, pero eso no quiere decir, han habido personas que solamente, en mi caso personal, yo he tenido que hacer ciertas cosas en día domingo, ¿sí? Pero no es obligatorio. O sea, es que a veces el mismo trabajo, ¿sí?, nos demanda, ¿sí?, y tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, pero es necesario que nosotros apartemos un día para estar en la casa del Señor. En Marcos 2:27 dice, también les dijo ese, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Estos textos son bien fundamentales, principales, para que nosotros meditemos en ellos. ¿Sí? El hombre, ¿sí?, dice, el hombre fue hecho, o el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces estas personas no querían ver sanado a aquel hombre y querían verlo todavía con ese martirio, con ese problema que él tenía físicamente. Entonces, de la misma manera, en nuestros tiempos hay personas que, ¿sí?, que están mal, a veces espiritualmente, paralíticamente. El Señor los puede sanar, los puede curar. Y déjeme decirle que este hombre tuvo un cambio genuino. Cuando el Señor vino a él, dice que lo puso en medio. La Reina Valera dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, dice. Entonces, el Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestros destinos, conoce de cómo los comportamos. Este hombre, hubo un antes y un después para con este hombre, ¿sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahora en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre, el corto devocional es para que nosotros meditemos en ello, sigamos aprendiendo más de lo que dice la palabra del Señor. Vamos a hacer una corta oración. Bendito Dios, Señor y Padre. Gracias por la oportunidad, por el día, Señor, por el trabajo, por las bendiciones, por mi madre allá en el hospital, Señor. Que tú la bendigas, por mi padre donde está, por mi suegrita, Señor, por mi esposa, por todos mis hijos, Señor, que tú los bendigas. Te pido también, Señor,
por los enfermos de nuestra iglesia. Que tú los bendigas, Señor, cada uno de los hermanos que están pasando por ciertas necesidades, Señor, en cuanto a la salud. Gracias por todo. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre, no tenga temor de estar contenta o contento. Que Dios le bendiga. Chao, chao.